Hola, qué bueno que están nuevamente con nosotros. Antes de comenzar, yo quiero pedirte, por favor, comparte estos videos con tus amistades, personas que conozcas. Suscríbete al canal y también haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos que estamos poniendo en el canal. Hoy quiero hablar de un tema que poco se enseña en muchas iglesias, poco se habla de él, pero es importantísimo porque Jesús habló de él en el Nuevo Testamento, y no solamente está en el Nuevo Testamento, está en toda la Biblia, nos habla de este tema importante. Quiero hacerte esta pregunta, ¿verdad? El tema es, ¿existe realmente el infierno? Porque muchas personas dicen que el infierno está aquí en la tierra, y que aquí sufro tanto, y no sé qué, pero Jesús no dijo eso. Jesús habla de algo que es real. Jesús no vino a engañar a nadie, Jesús vino a hablarnos la verdad. Y quiero comenzar este día con este versículo que dice: porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo quiero hablar de este día acerca de este tema que no es muy popular. No quiero ser ni parecer pesimista ni nada, pero necesitamos conocer la verdad. Necesitamos enfrentarnos a lo que el Señor dice y tomarlo en serio, porque mire, nadie más nos ha hablado de ese lugar de tormento como es Jesucristo. Jesús nos habló, es el que más habló acerca del infierno, nos habló de Satanás. Temas que mucha gente no les gusta oír, mucha gente les dice, ay no, eso no quiero escucharlo. Estás rechazando a Dios, no me estás rechazando a mí, estás rechazando la palabra de Dios. Porque si Jesús habla de esos temas, tenemos que escucharlo, porque es palabra de Dios, no es palabra mía. Jesús no nos mandó a escoger qué te gusta y qué no te gusta. Esto es para todos. Si tú rechazas estos mensajes, estos mandamientos que el Señor te da, esta palabra que Él habló, la Biblia te lo dice. El Señor mismo lo dice. El que me rechaza y no recibe mi palabra tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así de que te invito a que seas sabio y entendido y mejor escucha. Y mejor pon atención para que aprendas. Bien, la Biblia nos hace muchas referencias acerca de ese lugar del infierno. La Biblia se refiere a ese lugar como el Gehenna, el Hades, el Seol, el infierno, las tinieblas de afuera, el horno eterno, el fuego eterno, el castigo eterno. Todos son diferentes términos. En la Biblia hay diferentes palabras y muchos los han traducido como diferentes cosas. Pero al final, si usted estudia las raíces hebreas, de dónde viene esta palabra, se va a dar cuenta que todo habla de un lugar donde las personas van a ir a sufrir. No importa el término que uses, Jesús habló acerca del infierno de una manera más clara, también habló del tormento eterno. Entonces, por eso tenemos que poner mucha atención a lo que Jesús dice. No es lo que yo te digo, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante. Pon atención a esto, porque tu vida, nuestra vida está en peligro, es la vida de todo ser humano. Si no obedecemos, yo quiero que sepas, Dios no es el que te va a mandar al infierno, Dios no manda a nadie al infierno. Es el pecado lo que manda al infierno. Para comenzar, quiero leerte en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Allí la Biblia nos habla de que el ángel se le apareció le habló en sueños a José, y le dice en el verso 21, dice, le habla de que su mujer, dice que el ángel le habló en sueños y le dijo que no tuviera temor de recibir a María, su mujer, dice, porque lo que ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dice el verso 21, ponga atención, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que los va a salvar del infierno, los va a salvar de sus pecados. Tenemos que entender qué es el pecado, lo que manda a las personas al infierno. Hay una ley, la Biblia habla de que Dios puso leyes en todo. Usted puede ver las leyes que rigen en la tierra, la ley de la gravedad, por ejemplo. Usted sabe que usted lanza cualquier objeto al aire,
lo lanza al aire y vuelve a caer. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que lo atrae al centro de la Tierra. Es la ley famosa de gravedad, es una fuerza que está actuando sobre cada centímetro cuadrado de masa y lo atrae al centro de la Tierra. Entonces, hay leyes, pero también hay leyes espirituales. O sea, hay leyes en todo. Dios puso las leyes del sol, de la luz. La luz tiene leyes. La luz que vemos tiene leyes. La materia y la energía, todo tiene leyes. Y el hombre todo lo que ha hecho además descubrir esas leyes que ya estaban ahí puestas hace millones de años cuando el Señor hizo la creación. Y entonces hay leyes. La Biblia nos habla de la ley del pecado y la ley de la vida en Cristo Jesús. Entonces, esta ley del pecado es esto que le estoy hablando a usted. Dice aquí que el ángel le dijo a José, dice, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Que dice que todos los seres humanos somos pecadores. Y Jesús es el único que nos puede salvar del pecado. Mire, Jesús no salva a nadie del infierno. La persona que muere en pecado se acabó, hasta ahí llegó, va para el lago de fuego, va para el infierno. El lago de fuego es otra cosa, pero ahorita lo voy a explicar. Lo importante es que entendamos que Jesús no quiere que nadie muera en pecado. Para eso vino Él. Porque es el pecado lo que manda al infierno. Mucha gente dice, ay, Dios los manda al infierno. Dios no los manda. Dios no los lleva al infierno. La Biblia dice que es el pecado lo que lleva a la gente al infierno. Es el diablo el que se los arrastra al infierno. ¿Cómo lo sé? Lo dice, mire, Primera de Juan. ¿Tiene su Biblia? Busque conmigo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Ahí lo dice bien claro, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Se lo vuelvo a repetir, dice, el que practica el pecado le pertenece a Satanás. Está bien claro, oiga. Porque Satanás peca desde el principio, pero también dicen, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios que tenemos salvación en Cristo Jesús. Gloria a Dios que no te tienes que perder. Si tú te rindes a Jesús y lo obedeces, porque ese es el problema. Mucha gente dice, oh, yo sí creo en Jesús, sí creo, pero siguen haciendo lo mismo, no dejan su pecado. Mucha gente dice, oh, yo sí creo en Jesús, pero siguen con sus muñequitos, siguen con su idolatría, siguen ignorando a Dios. Eso es ignorar a Dios. Si tú has oído la Biblia, si has leído lo que la Biblia dice, que no tengas imágenes, y tienes muñequitos en tu casa, tienes imágenes, tienes cuadros que representan a quien sea, eso es una flagrante desobediencia a Dios. Eso es algo que está totalmente, que es abominable a Dios. Es algo que a Dios repudia, la idolatría. He visto gente que pone sus muñequitos ahí y que abren y cierran los ojos y que una virgen que está llorando y que dice que está llorando por ti. Mentira del diablo, eso no es de Dios, eso no lo puso Dios. Eso lo pusieron los hombres para hacer negocio. Fíjese cuánto dinero les deja a la iglesia romana vender todo ese mugrero, todo ese montón de ídolos y muñecos que no sirven para nada, que solo sirven para condenarte, para mantenerte atado. Y aquí la Biblia te dice que todo el que practica el pecado, y eso es pecado, tener ídolos, tener muñequitos, tener idolatría, eso es pecado, es desobediencia. Oiga, es el segundo mandamiento en la ley de Moisés. Fíjese, estudia el capítulo 20 del libro del Éxodo, por favor. Ahí te lo dice bien claramente. También en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Ahí te lo voy a repetir. Dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Pues todos los santos. Todos los que murieron en Cristo Jesús. Entonces, no te hagas imagen, dice ahí, no lo hagas. Si lo haces, estás en plena rebeldía, en desobediencia a Dios. Y eso no te va a llevar al cielo, te va a llevar al infierno. Aunque no te guste, la Biblia lo dice. Ahora, el infierno, la Biblia nos dice, Jesús fue el que más habló acerca del infierno. Y dice que es un lugar de tormento. Hay mucha gente que dice, no, me la va a pasar allá con mis amigos y mis cuates y vamos a andar ahí, dicen, emborrachándonos. Que no te engañe el diablo, no seas mentiroso, eso no está en la Biblia. La Biblia dice que es un lugar de tormento eterno. Mira, te voy a leer lo que dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Tenemos que poner atención, amigo, porque no es posible que te vas a dejar engañar por un diablo derrotado, un diablo mentiroso, un diablo que ya Jesús lo venció. Fíjate lo que dice en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, del verso 42 hasta el verso
50, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Fíjese lo que dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que tener dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ponga atención, esto lo habló Jesús. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tener paz los unos con los otros. Jesús aquí nos habla de ese castigo eterno. Mira, hay muchos pasajes. Jesús nada más habló más de 15 veces acerca de ese lugar, el infierno. Y lo habló porque lo tuvo que enseñar, para que sepa la gente, sepamos todos, que hay un lugar, hay un infierno que tenemos que escapar. Pero hay un infierno, hay un cielo que tenemos que ganar, que tenemos que buscarlo hasta que lleguemos allá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obedeciendo la palabra de Dios. Ya te lo he dicho, allí dice en el Evangelio de Juan, también una vez más te lo repito, dice Jesús: el que me rechaza, fíjese, está en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, dice el verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo. Acuérdese, yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Quién te va a juzgar entonces? Aquí te lo dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tenemos que recordar, mi amigo, fue Dios el que habló, el que nos advierte, el que nos dice que hay un lugar que se llama el infierno. Es un lugar de tormento eterno. Y todo aquel que rechaza a Jesús, el que rechaza la palabra, y rechazar significa no hacer caso, no obedecer a Dios. Hay mucha gente que se quiere salvar con sus propias fuerzas, con su propia justicia. Dice, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Eso no te va a salvar. Si no obedeces la palabra, si no recibes a Jesús como tu Salvador, si no lo haces a Él tu Señor y tu Salvador y vives para Él, no podrás jamás ser salvo. Porque no es por tus obras, es por el sacrificio que Jesús hizo. Tú tienes que entender cuánto cuesta, cuánto costó el que Jesús haya ido a la cruz a morir por mí, por ti y por cada persona que quiera recibirlo, cada persona que quiera ser salva. A Él le costó muchísimo sufrimiento, dolor. La Biblia dice que no ha habido nadie que haya sufrido como Él. Y está en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, ahí lo puedes tú leer, del verso 1 al 5, ahí te lo explica todo el capítulo, pero ahí está donde está más enfocado. Lo importante es que entiendas que el costo de tu pecado es carísimo, es altísimo. Nadie lo pudo haber pagado, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente su sangre preciosa pudo lavarnos, porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Oiga bien esto, que no te engañe el diablo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Costó muy caro, cuesta muy cara la salvación, y solamente Jesús te la puede dar de gratis. La Biblia nos habla del infierno, nos habla de las tinieblas de afuera, donde van a ser lanzados todos aquellos que no obedecieron. Hay otro pasaje allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, Jesús nos habla acerca de ese día donde va a reunir a toda la gente delante de Él. Fíjese lo que dice en el capítulo 25 de Mateo, en el verso
Sí, el verso 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahí vas a estar tú y todos los que no creyeron en el Señor. Dice, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo fuimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. En pocas palabras, toda persona que obedece lo que dice la Biblia, porque Jesús es el que manda que amemos al prójimo. Es Dios el que nos dice que amemos. Está en la Biblia. Entonces, ¿cuánta gente ve a una persona necesitada y mejor le da la vuelta? No quiere pasar cerca de ahí. Ve a una persona necesitada y, ay, no tengo tiempo ahorita, no me molestes. O si le das cualquier cosa. Tienes que entender, es Jesús el que dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo. Tenemos que practicar el amor, la justicia, la santidad, la obediencia a Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con la gente que no obedeció? Porque aquí está escrito. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo en la cárcel, no me visitasteis. Entonces ellos me dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oiga, Jesús no está jugando, y tampoco lo hace para espantar a la gente. No, aquí no se trata de espantarlos. Dios nos advierte, no es amenaza, es advertencia. Es una advertencia de que si tomas el camino correcto, estarás en la presencia de Dios. Pero si decides seguir el camino incorrecto, el camino de los pecadores, te está avisando a dónde vas a ir a parar. Dios te ama. Dios no quiere que vayas al infierno. El infierno es real. Si no, Jesús jamás hubiera hablado de él. Él habló mucho acerca del infierno, habló mucho acerca del diablo. Mucha gente, el diablo no existe, el diablo es lo malo. Pues sí. Mire, si la Biblia enseña, hay 2 libros, 2 evangelios, que nos habla de cómo Jesús fue tentado tan pronto comenzó su ministerio. Es más, si tú lees, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús, antes de que naciera Satanás, ya lo quería matar. Pero bueno, donde te habla bien claro acerca de este asunto, es en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso del 1 al 13, y también en el capítulo 4 de Lucas. También te hablan exactamente del mismo tema. Son 2 personas, 2 evangelistas, con diferentes puntos de vista, pero te están diciendo exactamente lo que sucedió. Y dice que el diablo vino 3 veces a tentar a Jesús, a tratar de hacerlo caer. Porque el diablo lo que quería es acabar con Jesús. Satanás sabía que Jesús venía a romperle la cabeza a Satanás. ¿Cómo lo sé? En el libro de Génesis, en el capítulo 3, ahí te lo habla el Señor. Mire, en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 15, hay una profecía que Satanás se acordaba perfectamente y se acuerda. Por eso es que él trató de matarlo antes de que naciera Jesús. Por eso si usted ha leído el Evangelio de Mateo, va a ver cómo hubo una matazón tremenda en Belén, porque Herodes, ¿verdad?, fue a matar a los niños que habían nacido en esa época, ¿verdad?, de 3 años para abajo. Y bueno, todo esto te lo explico, porque el diablo es un ser real.
Tú ves toda la maldad alrededor de la tierra. Tú ves cómo está la maldad ahorita. Pestes, hambres, ves ahorita el famoso COVID-19. Y crímenes, y asaltos, y robos, y secuestros, y violaciones, y cuánta maldad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo advirtió que en los últimos días la maldad se aumentaría. Solamente para avisarnos, Jesús está a la puerta y Él viene ya. Hasta que Jesús venga nuevamente a establecer su reino milenial, entonces se va a acabar la maldad. Pero ahorita solamente te está avisando cómo está la maldad para que te des cuenta y entregues tu vida a Jesús, el único que te puede salvar. Yo te hago esta pregunta: si tú fueras en un avión ¿verdad? Y te dijeran, fíjate que el avión se descompuso y los motores están fallando y vamos a tener todo el mundo que saltar del avión para poder salvar nuestras vidas, y entonces, porque el avión se va a estrellar, y te dice, mira, aquí está un paracaídas, póntelo, y tú dijeras, no, yo me aviento solito así, ¿te aventarías sin paracaídas de la altura esa de donde va el avión? Yo creo que no. Yo creo que tú tomarías el paracaídas y te lo ponías y dices, pues voy a confiar en el paracaídas que me va a salvar de una muerte segura. Pues lo mismo es Jesús. Es un tipo, nada para que entiendas. Si tú confías en tus propias fuerzas, es como si te aventaras del avión sin paracaídas. Te vas a estrellar contra el suelo. Pero si tomas ese paracaídas, ese te va a salvar. Bueno, es exactamente un tipo. Es nada más una comparación. Jesús quiere salvar tu vida. Si tú confías en Jesús como tu Salvador, como confiaras en un paracaídas que te va a salvar, así Jesús te va a salvar también, te va a salvar del pecado, pero tienes que confiar en Él, conocer su palabra, estudiar su palabra, vivir lo que Él manda. Y cuando tú lo hagas, las cosas van a cambiar dentro de ti. Él te va a dar la paz que hasta ahorita no has tenido. Él te va a dar la paz que necesitas. Él te va a dar esa confianza de saber que si la muerte llega hoy a tu vida, tú te vas al cielo. Tú no vas a ir al infierno. Pero eso es solamente para los que obedecen. Como te dije, hay muchos pasajes donde la Biblia nos habla. Por último, quiero decirte que también existe el famoso lugar que se llama el lago de fuego. En el capítulo 19 y 20 y 21 del libro de Apocalipsis nos habla de ese lugar donde Satanás va a ser echado allí al lago de fuego. Allí va a ser él atormentado eternamente. Toda la maldad que ha traído, todo el sufrimiento que ha traído de la raza humana, ahí Dios va a hacer que lo pague. Y ahí Dios lo va a lanzar a él al lago de fuego. Pero dice la Biblia que el infierno va a ser lanzado también al lago de fuego. Y toda la gente que esté en el infierno. Dios no quiere que mueras. Mira, el capítulo 21 de Apocalipsis, en el verso 8, Jesús nos habla de este pasaje, de estas cosas que van a ocurrir. Capítulo 21 de Apocalipsis, verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, mire quiénes van a ir al lago de fuego: los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios no quiere que vayas a ese lugar. Por eso envió a Jesús, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Para que todo aquel que le crea a Él, esa es la palabra, para que todo aquel que le crea a Jesús, le crea a Dios y obedezca lo que Él dice, no te pierdas. Tú no tienes por qué ir a ese lugar. No tienes por qué ir a ese lugar. Jesús es tu Salvador. Él te puede salvar del pecado, te puede salvar de la condenación eterna si le crees y si lo obedeces. Porque ya vimos que hay mucha gente que aunque sabía de Jesús, no lo obedeció. Pero si tú hoy quieres que tu vida cambie, ahí donde estás, mi amigo, haz esta sencilla oración conmigo. Y comprométete a vivir para Jesús. Comprométete a obedecer la palabra, a estudiar la Biblia y a obedecer lo que dice. Dile conmigo, Señor Jesús, díselo en voz alta, dile, Señor Jesús, yo reconozco ante ti que soy un pecador y necesito tu salvación. Perdóname, Señor. Quiero que tú seas el Señor y dueño de mi vida y que seas mi Salvador.
ven a mi corazón, toma el trono de mi corazón y reina en mí desde ahora y para siempre. Dile, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, bienvenido a mi vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima. Amén.